noches, El Salvador. Qué placer nuevamente volvernos a reencontrar en esto que se llama 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión esta noche. Ya lo habíamos adelantado, estaremos lamentablemente abordando un tema donde la escalada de la violencia en nuestro país parece que no tiene final. Una espiral de violencia donde diferentes planes para tratar de una u otra forma de parar de una vez por todas grupos delincuenciales que están acabando con la vida de tanto salvadoreño y tanto miembro de la corporación policial y el ente castrense. La población salvadoreña resiente que los planes no terminan de reventar una capital sumamente complicada donde el ente castrense ha tenido que movilizar ciertos vehículos propios precisamente de una guerra civil en nuestro país para tratar de una u otra forma de brindarle a la población salvadoreña confianza, entre otros tópicos. Luis Contreras, especialista, señores, está con nosotros en criminología. El licenciado Julio Valdivieso también nos acompaña esta noche y ex miembro, por supuesto, también de la corporación policial, entre otros cargos, y el licenciado Astor Escalante, ex fiscal general de la República, también entre otros cargos. Señores, le presento la pregunta que esta noche le hemos planteado a todos ustedes en las redes sociales, que dice así: según su criterio, ¿qué tanto cree que más puestos policiales en zonas de alta incidencia delincuencial pueden reducir los índices de inseguridad? Un 32% dice que mucho, un 22% que poco, un 22% nada y un 24% que todo va a seguir igual. 166 votos sin haber iniciado la entrevista 8 en punto. Y bueno, señores, nos incorporamos en esta tribuna de entrevista. Le damos la bienvenida al licenciado Julio Valdivieso, destacado jurista y ex miembro de la Policía Nacional Civil en sus orígenes. Un gusto tenerlo en casa. Gracias, Sergio. Un placer estar con Luis y con Astor. Gracias por acompañarnos. Sé que está haciendo un gran esfuerzo. También le doy la bienvenida a Luis Contreras, experto en criminología y seguridad. Me puso así mi productor, ¿es cierto? El productor creo que se va muy arriba en ocasiones. ¿De veras? Estudiamos, pero no... ¿Qué tan arriba? Sería evaluarlo. Con gusto le damos la bienvenida al licenciado Astor Escalante, ex fiscal general de República. Con su permiso, Luis. Astor, como siempre, un placer. Igualmente, un gusto compartir tribuna con los colegas. Señores, vamos a hablar, bueno, ya ve la pregunta que le hemos planteado a los amigos televidentes. Vamos a hablar, caballeros, y nosotros, Luis, mantenemos ciertamente pero muy informado, licenciado Valdivieso, Astor Escalante, cómo han arremetido en los últimos días contra miembros de la corporación policial y el ente castrense. Han diseminado por muy buena parte de la capital diferentes vehículos propios de la Fuerza Armada. Esa va a ser una pregunta. ¿Cambia en alguna medida la percepción de la gente? Es decir, dicen muchos por ahí que es más rápido contratar a alguien del Uber en lugar de meterse en uno de estos vehículos y seguir a la delincuencia común. Arrancamos, señores, producción, con este collage de noticias, rápido. Alza de homicidios hace que diputados y el gobierno se reúnan para buscar solución. ¿Cuántas veces se han reunido, señores? Y no llegan a nada. Pandillas están tratando de incidir en el periodo electoral, dice el fiscal Meléndez. Es decir, tratando de negociar, también lo dijo Howard Cotto. Fiscal pide refuerzos policiales en zonas controladas por pandillas. Pandillas asesinan a 3 militares en al menos 48 horas. La Iberia, invasión de la MS para controlar la extorsión. Asesina a su mujer, quien iba a demandarlo por violencia intrafamiliar. Entierran a mujer embarazada que fue estrangulada por su pareja al no querer abortar. Mara Salvatrucha mata más gente para que sus criminales ganen ascensos dentro de la estructura criminal. Rodrigo Ávila, hay pena de muerte para los honrados. Estados Unidos declara a la Mara Salvatrucha objetivo prioritario en El Salvador. Ya los había la Sala de lo Constitucional declarado grupos al margen de la ley. Licenciado Valdivieso, arranco con usted, producción. Acompáñeme con la nota el día de ayer que nos compartió, donde obligan a un diputado de Ghana
a que cambie la denominación de diputado para el 2018, simple y sencillamente porque está la Mara 18 y es contraria al lugar donde él va a ir a hacer proselitismo. Arranco con usted. ¿Por qué? Porque estamos hablando de elecciones y usted participó en los comicios electorales pasados donde hubieron un montón de anécdotas con relación a las maras. Bueno, yo creo que la realidad termina imponiéndose en todo este aspecto. De nadie es un secreto saber que para poder ingresar en los territorios en los cuales ejercen sus controles las pandillas, tenés que hablar con el palabrero de la zona, tenés que hablar con los que mandan territorialmente. Eso lo saben perfectamente todos los que han corrido como candidatos y los que van a correr como candidatos. Yo critiqué en aquel momento uno de los puntos que el Tribunal Supremo Electoral deberá ponerle mucha atención, Sergio, y es el hecho que con, dijéramos, la finalidad de acercar las urnas a los domicilios de los votantes, lo que están haciendo es aún complicando más la seguridad. Porque antes, cuando habían centros de votación grandes, masivos, era más fácil darle seguridad. Ahora no. Ahora, entre más centros de votación se tengan en acercamiento, tiene que haber una logística de seguridad más importante, y quizás porque una gente no puede pasar de un territorio, de una calle a la otra, y eso lo sabe perfectamente el tribunal. Son realidades que no deberían de pasar, pero lo están haciendo. Entonces, creo que con los últimos asesinatos que han habido en el tema puramente de la Fuerza Armada, y por cierto que el día de ayer escuchaba yo al director de la academia que hizo una afirmación en el cual decía que con la muerte de los policías y de los miembros de la Fuerza Armada, las acciones o la reacción del gobierno debería estar a la altura de esas circunstancias. Yo creo que hay que medirlo. No sé si lo dijo como una forma de expresar, de decir, ya se rebalsó, ¿verdad? Porque muchos interpretaron de que como que eran más importantes ahora que mataban policías, había una reacción más inmediata. Yo particularmente creo que no. Creo que será el señor director quien deberá aclarar esa situación. De lo que sí estoy seguro es lo que ha estado pasando hasta este momento. 16 muertos diarios y en un momento llegó a haber 1 por hora en el 72 país. 72 homicidios en 74 horas. Y sacan a la Fuerza Armada, que ojalá en el transcurso del programa lo veamos. Fíjate qué cosa curiosa. En el 2009, cuando llega Mauricio Funes al gobierno, tenía utilizando 4.000 miembros de la Fuerza Armada. 2009. En el 2017, ya en los 2 gobiernos del FMLN, tienen 13.000 y pico de miembros de la Fuerza Armada. ¿Qué te quiero significar con esto? Que cuando gobernaba el partido de Arena, había una oposición sistemática que no se usaran los miembros de la Fuerza Armada. Ahora es al revés, igual, es decir, la confrontación, ahora que tenemos 13.000 miembros de la Fuerza Armada. A esta nota usted se refería, repunte de homicidios en El Salvador, 86 asesinatos en últimas 72 horas. ¿Okay? Entonces, eso es lo que debemos de decir. Ya el ciudadano común y corriente ya no cree en muchísimas cosas. Creo que al final las personas hay que catalogarlas por los hechos, no por sus palabras. Si es que de empedradas al cielo están empedradas de buenas intenciones. Yo siento que ya estamos más que en el fondo. Yo felicito al coronel Armendáriz, que está haciendo un esfuerzo en la Comisión de Seguridad Pública de tratar de acercar y que entiendan de una vez por todas que cuando hacemos una crítica al gobierno no lo hacemos en el sentido peyorativo ni destructivo, es con el fin de aportar, pero sean menos soberbios, sean más humildes y permitan que mucha gente pueda aportarla. Ok, Luis, Astor, yo he escuchado una gran cantidad de argumentos cuando se le pregunta a alguna autoridad, y yo sé que no es fácil, usted ha sido funcionario, ex fiscal general, Astor, usted estuvo en los inicios de la Policía Nacional Civil, y los argumentos son, lo que pasa es que el repunte de homicidios es por las buenas acciones que estamos teniendo nosotros. El repunte de homicidios es una purga interna entre las pandillas.
el alza de homicidios es porque los planes son tan exitosos que es una respuesta, es decir, pareciera o los comparan con un bajo porcentaje de años anteriores, entonces pareciera que los argumentos, como cuando uno llegaba tarde al colegio, ya los había agotado, entonces uno dice, ajá, ¿y con qué van a venir ahora? En eso estamos nosotros. Sí, el detalle aquí, Sergio, yo creo que los compañeros pueden secundar esa opinión, que siempre la seguridad pública, y no solamente en este gobierno de izquierda, por así decirlo, sino que en gobierno de Arena se manejaba siempre en alza o baja de homicidios. Y sin embargo se deja a un lado el aspecto del control territorial, que ya lo hemos abordado en otras entrevistas. Es el terreno fértil de estos delincuentes, pues, donde les permite una operatividad grande, comunicaciones, extorsionan a las personas. Para nadie es un secreto que hay lugares de El Salvador que no podemos entrar, pues, si no nos piden el DUI, bajar los vidrios de los carros. ¿Cómo es posible que en un país donde la seguridad pública aparentemente la controla la PNC, y en este caso también el ejército los está apoyando, se estén dando estas situaciones, pues? Es decir, inclusive, retomando lo que decía Julio, la CIDH, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en el 2016 le pidió al gobierno de El Salvador retirar paulatinamente al ejército. En su momento, hace más de un año, Hugo Martínez, el canciller, dijo que a medida que los planes dieran resultados, se iban a extraer de la vía pública, pero vemos todo lo contrario. Recientemente, en menos de un mes, vimos el desplazamiento de Homers, punto 50, en zonas del Gran San Salvador. Y lo más triste en este caso es que afecta al turismo enormemente. Un turista que viene al país y ve esas Homer, que obviamente no van a hacer nada al observar un delito común, porque no pueden hacer una detonación. Es decir, el delito se va a desplazar a zonas donde les permite un mejor accionar, y lo pudimos ver cómo los delincuentes en cierta medida tuvieron su medición, de decir, elevaron los homicidios. O sea, casi como lo decía Julio, tuvimos un homicidio por hora casi. Inclusive donde antes, años atrás, no se miraban atentados contra la Policía Nacional Civil y elementos del Ejército. Es decir, y siempre se dan cuando ellos están más vulnerables, que son cuando van a sus casas, a sus trabajos, cuando están de licencia. Es decir, el gobierno debería implementar planes específicos para proteger a los policías, porque básicamente vienen siendo ellos los escudos de la población. Siempre en los operativos difícilmente va a salir herido o fallecido un policía o un elemento militar. Siempre son emboscadas las que le realizan. Y obviamente son zonas oscuras, matorrales, que les permiten, esas características les dan una facilidad a los delincuentes para emboscarlos. Por medio de la extorsión, ellos pueden comprar armas largas, armas de grueso calibre, y eso les ha permitido un accionar grande. Y yo creo que la extorsión no se toca mucho en este aspecto, y siento que debería atacarse más frontalmente. ¿Por qué? Porque la empresa privada, la micro, la que más sufre. Fusades hizo un estudio el año pasado de cómo la microempresa a nivel de El Salvador era la más afectada con las extorsiones. La gran empresa no, tienen el poder económico adquisitivo para pagar seguridad, y en cierta medida no sufren ese flagelo tan enormemente como lo sufren las microempresas. Ya voy a buscar, Luis, una nota donde un periódico sacó una estadística donde se está gastando más plata al día en temas de extorsión, es decir, esta guerra interna, que en la misma guerra que teníamos en el conflicto armado. Ya le voy a buscar la nota. Ayúdeme, por favor. Ahora, aguánteme un ratito, Luis, porque estos son los primeros pincelazos en este primer segmento. Astor, sacan vehículos de la Fuerza Armada, no bajan los homicidios, y es complicado porque usted fue querellante de la ANEP en su momento y erradicaron el tema del secuestro, un flagelo abominable, un tema que venía después de los acuerdos de paz, y donde habían en las bandas que ustedes se encargaban de desarticular o de encarcelar miembros de la corporación de la Fuerza Armada o de la exguerrilla, que muchas veces se podían entender y que paradójicamente en el tiempo del conflicto armado fueron enemigos. Es decir, pero no funcionan, parecen los planes. Es decir, Astor, ¿y qué más tenemos que implementar? ¿Qué más nos hace falta, Astor? Bueno, fíjate que en este ejemplo que tú colocas, yo en algunos círculos he escuchado algunas murmuras, por así decir, algunas críticas, que cuando se hizo el plan para combatir el secuestro, hubo una especie de unión, digamos, de muchos sectores del país, principalmente la empresa privada. La empresa privada lideró esto. Yo representé a la empresa privada, a la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Se hizo una coordinación con fiscales, policías, jueces,
los medios de comunicación cooperaron, las víctimas también cooperaron. Y entonces, cuando yo he platicado de este tema con algunas personas en algunos círculos universitarios o en algunas pláticas de algunos análisis que se hacen de vez en cuando, alguna gente dice, bueno, es que mira, funcionó porque los secuestrados eran los que tenían más plata en el país. Entonces, a mí, digamos, me cuesta creer que por eso funcionó. Yo no estoy diciendo que el plan fue perfecto, sí me consta que buena parte de los casos que yo llevé, y quizá todos los casos, los involucrados en esas estructuras, en esas bandas, fueron a parar a cárcel 30, 40 o más años, y que algunos de las estructuras de las bandas de secuestradores fueron sobreseídos provisional o definitivamente, y este servidor no presentó apelación porque estaba consciente de que no habían evidencias en algunos casos. Pero el delito de secuestro, que como tú dices, arrodillaba un poco al país, se golpeó, se neutralizó. Los delincuentes juegan también a la delincuencia, juegan, a cambiar actividad delictiva. Algunos explican que del secuestro se pasó al desarrollo de la extorsión. Entonces, si ese es el tema, aparte de problemas de narcotráfico regional e internacional, el tema de tráfico de armas, el tema de trata de personas y otras expresiones delictivas, hay que apuntarle a las expresiones delictivas que más nos están golpeando. Pastor, quiero hacerle una pregunta y yo voy a ser bien extensivo para ustedes, caballero. No quiero preguntarle cuál de los dos delitos es peor, pero ya se lo pregunté. Sí. Obviamente el secuestro, ¿cierto? Ok, porque en la mayoría de veces, por ejemplo, en el país vecino Guatemala, que se implementó la pena de muerte, minutos antes de verse acorralados mataban a la víctima y al final se pegaban un balazo y nunca bajó los índices delincuencial. Astor, ¿cómo es que se erradicó el secuestro y no se puede erradicar las extorsiones? Pues esa es la gran pregunta. Fíjate que yo creo que, digamos, esa mala palabra que tenemos aquí en el país, que es la polarización política, ideológica, creo que es el factor que afecta a esto. O sea, la polarización política, ideológica no te permite tomarte de la mano con el adversario ideológica o políticamente y llevar un plan conjunto. En el tema de los secuestros se pusieron de acuerdo. En el tema de los secuestros, tanto FMLN, Arena, PDC, todos los partidos políticos, PCN, hasta los partidos más pequeños se pusieron de acuerdo y también impulsaron medidas. La empresa privada participó activamente. La empresa privada contribuyó a financiar, digamos, el golpe a esa expresión delictiva. O sea, aportó dinero la empresa privada. No voy a discutir si fue correcto o incorrecto, fue legal o ilegal, aportó. Yo creo que se mojó la empresa privada y cuando aparecen, por ejemplo, gobiernos de izquierda, yo empiezo a ver desde el principio también un dime y direte entre los dos partidos políticos sobre el tema de la seguridad. Antes, y yo lideré, me encomendaban liderar esfuerzos con el tema de agricultura, con el tema caña de azúcar, con el plan trifinio que se le conoce a veces, y vinculábamos policías, Fuerza Armada, fiscales para combatir los flagelos de ese sector. El tema, por ejemplo, del hurto y robo de vehículos, se hacían esfuerzos conjuntos, pero de repente cuando entra gobierno de izquierda, yo veo al principio que hay como un divorcio entre Arena y FMLN para abordar el tema, tanto así, y no me dejarán mentir a los que les propuse en algún momento a amigos de la NEP, les dije, estructuren una comisión pequeña, no burocrática, que haga un link con el gobierno y se estructure un grupo de país para abordar el tema de seguridad. Hasta este momento no se ha tomado en cuenta esa recomendación. Ok, vamos a ir a una pausa, vamos a seguir nosotros en Facebook, pero antes yo quiero como dejar picada a la gente, y fíjese qué interesante. Usted en su momento inició como técnico de la Asamblea Legislativa. Astor, tiro al plato, ¿usted estaría de acuerdo en proteger a todos los policías
en darles casas del Fondo Social para la Vivienda, a créditos blandos, darles una arma de fuego que se la puedan llevar a su casa para protección, que les pudiéramos cuidar su identidad. Rápidamente, ¿usted estaría de acuerdo con eso? Sí, perfecto. Luis, ¿usted estaría de acuerdo con eso? Licenciado, yo estaría de acuerdo. ¿Cómo es posible que en la Asamblea Legislativa no se puedan poner de acuerdo tan fácilmente para esto? Como que una persona que arremete contra otra en un autobús quede 6 días jalado de regalito de Año Nuevo, pero para ponerse de acuerdo de los $2,100 exentos de los donantes rápidamente, o para viajecitos, o para irse del otro lado del mundo, o para haber hecho una reforma, una brillante reforma de pensiones, se pusieron de acuerdo en menos de una semana. Que lo único que se andan aplaudiendo son ellos mismos. Yo no sé cuál ha sido el logro. Pero ya va a llegar su momento, que lo vamos a tocar muy a fondo. ¿Cómo es que para eso sí se ponen de acuerdo y para esto no? Por una palabra, yo me recuerdo cuando la ANEP trajo a uno de los, dijéramos, exalcaldes de Nueva York para el Rudy Giuliani, correcto, de Nueva York. Después de haber hecho toda una presentación que hizo, creo que la frase que más resaltó él en ese momento dijo, todo lo que ustedes acaban de ver aquí, escuchar, no va a tener ningún resultado si no hay voluntad política. Ok, quédese con esa, vamos a pausa, seguimos nosotros en Facebook y volvemos. Señores, estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Le presentamos la encuesta de esta noche, cómo se va moviendo según su criterio, qué tanto cree que los puestos policiales realmente en zonas de alta incidencia delincuencial están reduciendo los índices de inseguridad. Un 30% mucho, 23 poco, 22 nada, 25 todo va a seguir igual. Me incorporo, señores. ¿Usted está de acuerdo con la pena de muerte, me decía? No, Sergio, en el aspecto que el sistema judicial se presta mucho a la corrupción. Sí. Hablábamos de la extorsión, cómo le ha permitido a los pandilleros un poder adquisitivo grande, corrompen jueces, abogados, hasta la misma gente de la corporación policial. Bueno, es más, está en duda también si elementos del ejército les han facilitado armas de fuego. Es decir, se ha dado en Argentina, como tú lo decías, en Estados Unidos, que han asesinado, han matado inocentes. Ya no se diga en nuestro país. Pues. Ahora, ¿se imagina usted ciertos políticos acá con la pena de muerte podrían mandar a matar a cualquiera? Y lo que pasa, Luis, es que usted acaba de decir una cosa, licenciado Escalante, a usted le tocó lidiar con muchos jueces que eran un verdadero regalito de Dios, que hasta el demonio se persinaba. Ahora imagínese acá en este país, recursos más recursos, y que no celebran la audiencia y lo que nos costaría la administración de justicia para que solamente maten a los que no tienen pisto. No desconozco la realidad que tú planteas, pero tampoco, y los tres, y hoy que tú, el doctor honoris causa, creo que son las reglas del juego. Son las reglas del juego, y yo creo que cuando uno le es adversa a una resolución, lo que tiene que hacer es impugnarla. Pero no puedo yo cuestionar solo cuando la resolución es favorable, ese juez es honesto, es transparente. Y cuando la resolución es desfavorable, es corrupto o no. Creo de que esa doble moral nunca la he participado. O sea, ¿y usted estaría de acuerdo cuando Rodrigo Ávila dice, mire, yo no estoy de acuerdo que estén siguiendo el caso de la manzana? Sí, ¿Por qué? ¿Le causa risa? ¿Por qué? No, y que se estén descuidando otros casos. Es que tiene que haber, no digo que no se haga, pero hay prioridad de prioridades, ¿verdad? ¿Qué significaría este tema versus otros delitos de mayor gravedad? No digo que no debe, la pregunta no debería ser cuál de los dos primero, es que los dos deberían de darse la atención. Ajá, es que ese es el punto. El problema es que los medios de comunicación le dan demasiado realce a ese tipo de situaciones. Básicamente, inclusive, bueno, en mi próximo artículo voy a abordar algo de eso, de cómo nuestra política... ya está haciendo promoción usted. Sí, ya estamos promocionando. Vamos a cobrar. Nuestra ¿cómo decirlo? O sea, la palestra política nuestra se ha enfocado en aspectos novelescos. Él trae barra todas las noches. Ya lo vi. Y cualquier represalia cuando uno termine. Mire, Astor, ayúdeme en ese tema porque lo dijo Rodrigo Ávila, porque no me vaya a molestar conmigo. Mira, después. Hay que reconocer con los medios de comunicación, y el país en su conjunto le presta bastante atención a la cuestión política. Si aquí pasamos
en elecciones permanentes. Si donde se señalan los calendarios es cuando ya se avecinan, pero elección permanente, bueno, hay movimientos ciudadanos que ya andan lanzando candidatos a la presidencia de oriente a poniente a occidente en el país, y dicen que no andan pidiendo el voto. Y entonces la cosa política es atractiva, y varios medios de comunicación allá en el oriente y en el occidente les andan pidiendo opinión y los andan siguiendo los medios de comunicación. Yo creo que voluntariamente, para hacer, digamos, la noticia, para hacer el trabajo periodístico, creo yo, ¿verdad? No creo que digamos hayan agendas indicadas y otro tipo de interés. ¿Te lo crees o es incluso, un sofisma lo que incluso cuando veo los periódicos escritos? O sea, yo creo que digamos las grandes entrevistas de 2, 3, 4 páginas, creo yo que no lleva otro tipo de interés, sino que es la vocación genuina del medio de comunicación de hacer noticia política. Por eso es que le dan tanta atención a la manzana. Esa es la explicación. Ahora, lo que pasa es que el diputado Ávila la canalizaba en el tema, mire, hay otros casos en la fiscalía, es decir, no estamos desmeritando porque se van a venir el tema de género. Yo no quiero eso. Pero Sergio, ¿qué hubiera pasado si el fiscal general o la fiscalía hubiera puesto la denuncia, la síndico de San Salvador, y se hubiera quedado de brazos cruzados? No, es que eso estuvo bien. Entonces lo hubieran cuestionado también al fiscal. Pero no hay otras denuncias de eso atrás con años antes. No, yo solo estoy preguntando. O sea, habría que ver qué es lo que quiso decir Rodrigo. Es que el problema es que los homicidios, es que el enfoque no debería se ha vuelto una tradición realmente. El enfoque debería ser porque no se atienden las dos denuncias. Si al final se comete un ilícito, debe ser investigado. Lógicamente, las instituciones tienen prioridades. Él hablaba de recursos. Prioridades. Y dentro de las prioridades, la gravedad de las infracciones. Bueno, tú has sido fiscal y sabes de que ahí hay denuncias desde chambres, ¿verdad? Hasta homicidios. Eso no significa que no se le debe dar atención a la persona que llega a un simple chambre a la fiscalía o una amenaza, pero hay homicidios. Entonces, ¿qué es lo que hace la institución? Priorizar sobre la gravedad de la infracción. Y en función de eso actuar. Yo en este caso creo que el enfoque debería de investigarse los dos y darle salida a los dos. Ahora, hay cortinas de humo, porque estamos en campaña electoral. Fíjese que el día de ayer... la fiscalía no está haciendo cortinas de humo. Me estoy refiriendo a las autoridades. Fíjese que el día de ayer a mí me llamó la atención. Estaba con unos analistas y me decían, mire, ¿y cómo vamos a elegir nosotros al señor Mason si el señor Mason anduvo hablando con los mareros? Él estuvo sentado con los terroristas. Y decía el otro amigo, pues sí, pero la otra candidata, ella no anduvo con terrorissta, ella fue terrorista. Y no salimos de ese tema. Sí, nosotros. Pero la gran ventaja es que ellos no eligen, va a elegir el pueblo, y va a elegir a la persona que realmente terminan eligiendo el pueblo. ¿Usted que fue candidato? Votan, dijéramos, el pueblo vota, no elige. Quien elige son las cúpulas de los partidos. Quien termina votando somos los ciudadanos. Pero son las reglas del juego. Si no le terminan impugnando los votos y cuidando. Pero aún así, mira Sergio, yo no entiendo cómo aquí se rasgan vestiduras que quieren un cambio y hay dos premisas fundamentales. Cuestionan a tantos políticos que tienen toda la razón, pero les digo yo, ¿y por qué no se meten pues? Si tanto es el cambio. Ya les pusieron freno a los movimientos. El que hable la pera pero hábleme de eso. Miren, le pusieron freno a los movimientos. Pero aún así, pero además de esto, decirme, ¿por qué no reformamos estructuralmente para cambiar las reglas del juego? Pero aquí quieres cambiar el juego con la misma regla. Es imposible. Si no, explíquenme, ¿quiénes van a elección? ¿Los movimientos o los partidos políticos? Pero las reglas del juego se han cambiado por la sala de lo constitucional. ¿Y qué dice el señor Blandino Merio? Si solo van a salir y los vamos a procesar, Julio, estamos en un Estado de Derecho, ¿cómo los van a procesar? Pues sí, pero mira... Bueno, es que yo creo que cualquier persona es procesable. Sí. Todos somos procesables. Pero aún así... O sea, si el que comete pero delito... ¿por qué no va a iniciar el antejuicio? Pues? Pero si comete delito un juez, lo tienen que procesar. Y entonces que no puede haber nadie que los jueces y magistrados podrían eventualmente cometer el delito de prevaricato, y sabemos nosotros qué significa el delito de prevaricato. Apliquémosle a la gente que es resoluciones contrarias a derecho. Si 4 magistrados se pusieron de acuerdo, entonces procesemos a la sala de lo contencioso administrativo. Yo no te estoy diciendo que se procese a Juan o a Pedro, es decir, digo en general, ese es un delito que eventualmente un juez puede ser
acusado y ya lo han acusado en el país. Son expresiones. Sí. Ahora, no olvidemos que los políticos hacen expresiones políticas, por eso es que a mí no me agrada cuando veo que de repente un diputado hace expresiones políticas y más tardó el diputado en hacer expresiones políticas que a la mañana siguiente un magistrado de la Sala de lo Constitucional contestándole políticamente. O sea, no me explico yo cómo un magistrado de una sala tan importante se presta a ese juego. Si sabemos como abogados que, por ejemplo, los jueces y magistrados, la explicación que deben dar es la fundamentación de sus sentencias. Todo se explica ahí. Todo se explica. Y para eso están los recursos. Pero parece que hay unos que no entienden, Julio, las resoluciones. O sea, es como el detalle es de que esto ha sido habitual, o sea, esa verborrea contra los magistrados. O sea, sí. es más que todo ese es el punto, pienso yo. No solamente que lo van a judicializar, sino que ha sido el presidente de la República, el diputado Nerio, la última vez. El presidente del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, los funcionarios de izquierda han estado atacando directamente a la sala. O sea, se nota la cuestión ideológica porque no les ha favorecido para sus caprichos ideológicos. Pero hay algo que hay que poner en el contexto. Uno, yo creo de que la altura del máximo tribunal en materia constitucional tiene que estar precisamente bajo ese parámetro, porque los jueces, y ellos son jueces, ejercen jurisdicción y no tienen por qué externar ni siquiera ir a una entrevista desde mi óptica. No lo deberían de hacer por varias razones, ¿verdad? Porque al ir a una entrevista es, en mi forma de ver, muy particular, que o los pueden acorralar a que se externen sobre uno o lo pueden recusar en un momento determinado. Y por el otro lado, que deben de entender la Asamblea Legislativa que si no cambian les van a marcar la plana. Es que debe de haber una razonabilidad. Mira, si les están diciendo no hagan esto, me guste o no la sentencia, no vamos a discutir todas las sentencias, y yo lo he dicho públicamente, yo no he compartido muchas de las sentencias de la sala, pero jamás como abogado externado que no se cumpla una sentencia. Voy a ir a pausa, vamos a hablar de una sentencia, señores, que tiene que ver sobre el dar a conocer quiénes son los patrocinadores, el dar a conocer quiénes son los financistas, pero no termino de entender qué parte no entienden de la resolución que se cumple, les guste o no les guste, y ahora están, como decía un tipo que anda ya huyendo por allá por Nicaragua, y ahora le están tratando de poner que 2100, 2101, 2100, no sé qué parte no terminan de entender. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, estábamos conversando nosotros en pausa publicitario. Astor, tú decías que con relación a la decisión de varios diputados de tenemos que ponerle techo, habían detrás de esto grandes financistas. Lo que pasa es que los grandes financistas en este caso quedan exentos. El tema es bien sencillo, Astor, es decir, nosotros no sabemos si los fondos de Taiwán pueden estarle dando a los partidos políticos plata. Nosotros no sabemos si las maras les pueden estar dando plata a los partidos políticos, si el crimen organizado, si los carteles de droga, etcétera, o un segmento de población que está trabajando en la cosa pública del Estado está dando, vamos a decirlo en una forma espontánea, pero que le descuentan mensualmente o que va a dejar la plata. Y las resoluciones de la sala no ha dejado así como queso duro blandito. Ha dicho, desen a conocer los financistas, si no, no se van a poder inscribir. Lo más delicado de esto es que sabiendo, Astor, que 2 más 2 es 4, se van a elegir a gente que no cumple los requisitos, se van a ir a elecciones y después de ser electos, cuando ya le van a dar las credenciales, la sala le dice, no papito, usted no cumplió, por lo tanto va el otro. ¿Le parece? Yo ahí sí y luego van a salir, mire la sala lo que nos ha hecho. Yo creo que antes de llegar a ese supuesto que ojalá no se dé, debería de clarificarse el alcance de la resolución. Y te voy a decir por qué. El tema no es de quantum serio. Te explico aquí, el que dé $1 o el que dé $1 millón tienen que decirlo. No veo la razón
del por qué estar negando, sobre todo para establecer el origen lícito del aporte. ¿Por qué razón no se quiere dar? Yo difiero con Astor en el último punto de que hay, no lo niego, de que hay poderes fácticos que están incidiendo, pero eso solo confirma o son borregos que solo van a levantar la mano, que no lo creo. Creo que ahora hay gente con un perfil de diputado que razona, que tiene más. Habrán uno que otro, como en todo gremio, ¿verdad? O como en toda situación. Pero creo de que la Asamblea Legislativa tiene toda la facultad y toda acción genera una reacción. Y si los que votaron así tienen que asumir las consecuencias, totalmente, estén influenciados o no. Y vean ustedes, pueblo salvadoreño, quiénes son los que hicieron, totalmente y castíguenlos. ¿Sabes con qué sería excelente para la población? Que se le explicara a la población, cada candidato, de dónde sacan la plata para las chancletas que regalan, para las escobas, para los guacales, para las pastillas que se meten en bolsitas plásticas y se recetan, para los lentes de $1 o de a 1.25, porque aunque valga $1 o 1.25 el par de lentes, pero ya 10 lentes, ya 20, ya 30, entonces debería de explicársele a la gente de dónde, o será plata de los diputados, de los aspirantes a diputados, porque son candidatos todavía. Entonces, eso no se aplica, y se ha dicho en marketing político, por ejemplo, gana no solo el mejor candidato, sino que a veces también gana el candidato más publicitado, el candidato que tuvo más recursos para contratar spots de televisión, de radio, de prensa, y el que también dio más láminas, más regalitos de eso. Y eso no se le explica a la población. ¿De dónde sale esa plata? Hay un refrán que te dice que el que paga el mariachi pide la canción. ¿Cuánto gana un diputado de la Asamblea Legislativa? Más o menos. ¿Y cuánto vale una campaña para vale? diputado? 4.500, pongámosle. Vos fuiste candidato 12, a diputado. ¿Cuánto 54, vale la campaña? ¿Le parece? Por 12. 100,000. Sí. Pero gastó $100,000, dicen. Correcto. El tema es, mire Luis, le voy a hacer yo una pregunta a usted. Usted iría a hipotecar su casa y usted le diría no a su señora, sino que a su novia: fíjese que yo me voy a casar, pero voy a invertir 54, hipotecar, voy a hipotecar la casa, el carro, todo lo que yo tengo, y viajamos en bus. Voy a tener las armas, todo. Se está haciendo propaganda, ya me estoy dando cuenta. Por $54,000 menos los impuestos. Sí. Usted lo va a ganar. Obviamente no lo va a hacer. ¿Y de dónde la va a sacar para dentro de 3 años para otra elección? Más si no gana. Ahora, la pregunta, Julio, es: ¿y esta gente que está detrás, los poderes fácticos, será que no quieren que el otro se dé cuenta porque al final le tiran a todos? Correcto. Sí, aquí hay gente y todos saben que están en la misma sala, en sillas diferentes, esperando el turno. ¿Qué es lo que cambia? El número del cheque y la cantidad, ¿verdad? Pero que aquí apuestan a caballos ganadores. Entonces, eso ha sido aquí una tradición. No, pero el enfoque en cuanto a las campañas no es tan así. Es decir, los partidos tienen deuda política, los partidos tienen dinero propio que financian a cada uno. No, ahora con el voto por rostro, Sergio, hay un canibalismo en el propio partido. Yo creo que la mayor contienda se realiza no con el adversario del externo, partido contrario, sino con el y eso lo saben. Es decir, ¿por qué razón? Porque ya el orden de preferencia ya no incide en la voluntad, sino en el que tiene la capacidad de poder venderse mejor, exponerse mejor. Ahora yo le pido a San Pedro que ojalá ilumine la mente de los salvadoreños y por primera vez podamos pasarle factura a todas aquellas personas que nos han defraudado, que no cumplieron con sus promesas electorales. ¿Usted cree que termina de...? Es que aquí me dicen, no, el salvadoreño ya despertó. No, usted piensa que ya despertó. Te vas a dar cuenta. Yo sí considero que va a haber una sorpresa en el 2000. Pero la Asamblea Legislativa ya comenzó a ponerle freno a eso. Hoy se tuvieron un decreto en el cual a los movimientos sociales les impiden un financiamiento, donaciones. Todas las noticias lo enfocan que han bloqueado a Nayib Bukele. Sin embargo, hay mucho movimiento social que ha nacido recientemente, que quieras o no, están haciendo un lobby a los partidos políticos. Pues esta polarización política que tenemos en El Salvador realmente es tan hermética. Luis, porque constitucionalmente
hay un privilegio para los partidos políticos. No, obviamente sí. ¿Verdad? Tú no puedes alcanzar el poder si no es a través de los independientes. Lo que pasa es que estos partidos los movimientos se pueden consolidar en partidos. El tema de los independientes. Pero muy poco, yo no sé, ojalá. Sí, pero ¿quién les cuida el voto, Julio, a los independientes? Por eso te digo, o sea. Y la deuda política, ¿y quién le da, Julio? Las reglas del juego están para mantener este juego. Esa es mi tesis. Correcto, y no se han cambiado, de acuerdo. No se van a cambiar. Por más que la sala les haya dicho. Okay. Son las reglas, y mientras las reglas no se cambien, el juego va a seguir siendo. Ahora, explíqueme una cosa, porque Astor, lo que pasa es que después se sienten ofendidos cuando yo le hice una suma bien sencilla, rápido, pero de ahí aparecen diputados con grandes masas de plata, con bienes, y se sienten hasta ofendidos cuando ¿Y por qué no los procesan? Y ahí le sale el enriquecimiento ilícito, ahí le sale la ley de extinción de dominio que la quisieron parar. Y es persecución política cuando los investigan. Y es persecución política. Sí. Lo que a mí me llama la atención es, mire, Astor, ¿y cómo es que mantienen las casas de campaña todos los 3 años cuando no hay elecciones? Bueno, interesante. Si no hay plata, cada levantadita de mano, y si no viene el hombre al maletín negro, ¿de dónde sacan la plata? Fíjate que yo en eso creo que las instituciones tienen que ser un poco más agudas y tienen que tratar a todos los sectores y a todos los candidatos en forma similar, en forma igualitaria. Parejo. Y digamos, si una persona no puede justificar un patrimonio, sea quien sea, le tienen que aplicar un procedimiento y le tienen que determinar si ese patrimonio viene de fuentes lícitas o viene de fuentes ilícitas. Entonces, allí puede haber una cartera escondida, una cartera económica, digamos, un maletín o maletines escondidos de quizás algunos patrocinadores. A eso me estoy refiriendo yo, a que de repente la decisión de los diputados, yo creo, ¿verdad? Mi lógica me impulsa a creer que no solo es producto de la decisión autónoma de ellos, sino que probablemente en ocasiones consultan a los financistas y en ocasiones los financistas ni siquiera esperan que les consulten los diputados, sino que les mandan a decir, mira, la línea es esa. Sí, por esto vas a votar. Entonces, yo me resisto a que hayan mentes tan cerradas. Te voy a decir. Yo no soy ingenuo en eso. O sea, no, pero no puedes estigmatizar a todas las. Yo no creo en los Avengers. Es que yo no estoy generalizando. Y te digo una cosa, yo respeto a muchos diputados. Hay muchos diputados correctos y que hacen muy bien su trabajo, y que algunos, te lo voy a decir, algunos se ganan la reelección a puro trabajo individual, y no necesitan ni siquiera andar pagando pautas en los medios de comunicación para hacerse publicidad, porque el mismo trabajo, su mejor publicidad es el trabajo que realizan, y la gente lo dice. Yo conozco mucha gente en la Asamblea de la gente. Si empiezo a decir nombres, puedo quedar, digamos, ofender a algunos de los se me olviden otros. O se me olvidan algunos otros, pero yo sí creo que, mira, a mí algunos empresarios, algunos ya no viven, me dijeron, yo le di tanto a Arena y le di tanto al FMLN. Lo que yo me refería. A los 2 candidatos principales. Y ganó uno de ellos. Pero te voy a decir una cosa. O sea que apuestan no solo al caballo ganador, sino a los caballos ganadores. Por si acaso. Entonces ves, y volvemos a la doble moral que hay en este país. Porque para que haya un corrupto se necesita que lo corrompa a alguien. Y lo malo de eso, Julio, de esos, hay algunos que salen gritando en el tema de los aliados por la democracia, la transparencia y la corrupción. Pero lo que te voy a decir una cosa, ¿sabes cuál es el error en todo esto? Que no hay una ejemplarización. Porque si se denunciaran a esa gente, entonces la gran mayoría, que es más correcta. ¿Me está hablando de los funcionarios? No, estoy hablando del tema de las campañas y del financiamiento. Ahora, si a esa vamos, sería interesante revisar también aquellas leyes que fueron aprobadas por unanimidad, aquellas leyes que con intención manifiesta se están dando. Sería interesante hacer un programa de eso. Un programa de leyes económicas. Pero más que eso, ¿por qué tú, que sos un, dijéramos, investigador nato y ahora periodista, deberías de volver? Hay un montón que van
a la reelección. Sacarles el perfil, mira cuántas veces llegaron a las plenarias, cuántas veces votaron, en qué temas votaron, cómo votaron, para decirle a la población, este es el resultado, porque quiere ir a la reelección. Y por el contrario, los que van de nuevo tienen todavía el beneficio de la duda, ¿verdad? Decirle, bueno, ¿cuál es su perfil académico? ¿Sabe usted cuál es el proceso de formación de ley? ¿Conoce el reglamento interior? O sea, preguntas elementales, porque ahí vas a legislar, a crear condiciones para que los sectores se vayan. ¿Cuántos viajaron? ¿Cuántos viáticos cobraron? Y entre más preparados estén también, se supone que necesitarían menos asesores. Claro. Porque realmente, inclusive, me recuerdo cuando aquí tuvieron a unos diputados que tú les mencionabas sobre la campaña de Giselle. ¿Cuál era el problema? Ajá, ¿cuál era el problema? Porque quieras o no, la población está tan indignada que hasta le querían quitar la frecuencia. Le querían quitar la frecuencia. Es decir, en cierta medida la población está tan indignada que hasta las empresas se abocan a sus comerciales de sacarlo a la palestra esto. Pues. Sí. El tema de los asesores es un tema que tiene que tratar la Asamblea Legislativa. Ya estoy. Y creo, pero ¿hace cuánto? Pero yo te estoy diciendo, yo creo que los candidatos, los nuevos candidatos y los que dicen que están trabajando para buscar un mejor país, una nueva nación, el país que viene y todo eso. Pero estás hablando de Salvador. De los nombres bonitos que surgen en campañas, esos deberían de demostrar que se comprometen de entrada a decir, voy de candidato a diputado de la Asamblea Legislativa y no voy a pedir 3, 4, 5, 10 asesores para mi cargo de diputado. Pastor, pero es que eso se lo dice como que el novio cuando se anda cuenteando a la novia, hija, si yo que a la hora de los que hubo es paja. Hasta familiares mete. Hasta familiares. Te lo voy a resumir. Te lo voy a resumir. Se vale soñar. La misma película con actores diferentes. Sí. El mismo pero hay de izquierda y de derecha. Pues yo estoy hablando en términos generales. Hay ejemplos de diputados y algunos diputados que nos han estado de acuerdo independientemente el signo político, lo que han hecho es apartarse de su propio esquema partidario. Ya lo han hecho. Y algunos diputados hasta están formando otros movimientos políticos. Fíjate que ahí el Johnny Ray. Bueno, entre algunos otros que en algunos momentos han votado incluso distinto a su bancada. O no han votado. Esa honorabilidad creo debe de resplandecerse en la Asamblea. Los diputados deben de entender claramente la diferencia entre la obediencia y la disciplina. Ese límite lo tienen, y eso solo te lo puede dar el conocimiento, la experiencia, la razonabilidad, la tolerancia. Y que no le levanten la mano, ¿verdad? Por eso, porque hay veces que así observás, cuando antes votan por bancada, pues que hay veces que se quieren peinar el pelo y todos levantan la mano. Sí. Eso creo yo que debería de llamar poderosamente la atención. Julio, pero es que a la hora de que el hombre del maletín negro entre, Julio, si a mí me dijeron que los palabreros no están en las maras, sino que en la Asamblea Legislativa. Es decir, a mí me preguntó un amigo televidente, yo solamente estoy repitiendo para que no me vayan a ir a buscar después por allá a decir nada ni amenazar. A mí me dijeron, yo no sé quién les enseñó a extorsionar a quién. Tipo el huevo y la gallina. ¿Quién si los políticos a los mareros o los mareros a los políticos. No. Porque hemos visto reuniones nosotros. Gente que se ha reunido y que les ha ofertado plata. Ministerios. Y de un lado y del otro lado. A mí las que salieron a la luz no me preocupa. Me preocupan las que no ves vos. Las que transan debajo de la mesa. Pero ya me contaron que van a dejar ir una para las elecciones. Tienen un par de videos bien bonitos. Yo creo que en la medida en que el perfil del diputado se vaya, dijéramos, cualificando, en esa medida vamos a ir sintiendo más resultados. ¿Por qué razón? Porque la Constitución única y exclusivamente te pone 2 requisitos, básicamente, ¿verdad? Honradez, instrucción pública. Y las 2 la cumplen. Pero ninguna se cumple. Julio, las dos la cumplen, Julio. Pero es que no puedo ir porque eso es lo que dice la Constitución, ¿verdad? Instrucción pública y notoria. O nos quedaríamos y es que no hay que ser peyorativo. Hay gente aquí que académicamente es letrada. Hay gente de primer nivel. Sí, pero más cerrada y más topada que aquel que no es académico, pero tiene un sentido común de la vida mejor que cualquier graduado académico. Sí. Creo que el tema no es si es graduado o no es graduado. El tema es la operatividad.
el tema debe de ser la sensatez, la ecuanimidad con la que el diputado actúa. Si mira, con solo que cumplieran el 125, este país fuera diferente, hombre. Mire, Luis, y la coherencia que hay que tener con lo que se dice y lo se hace. Ay, Dios mío, mire, Luis, y el dinero del impuesto focalizado a la seguridad, ¿qué se hace usted? Triste, realmente, porque... Pero, o sea, yo no quiero seguir con aquella campaña de que quién ha hecho el dinero, pues, pero ¿y qué se hace? Y el detalle acá, Sergio, también de que la seguridad, obviamente, se le ha apostado mucho a la represión estos últimos días, semanas, y recordemos que van varias aristas que son concomitantes, pues tenemos la prevención, la reinserción, que se le está apostando poco. Es más, el PNUD dio un dato que con la mano dura y la superdura aumentó el sistema carcelario, rebalsó. Y eso básicamente se ha convertido en centros de logística para los pandilleros. ¿Cómo es posible que digan las autoridades que vamos Eso lo hicieron en gobiernos de arena, hay que decirlo? Exacto. Okay. O sea, sí, porque hay que ser imparcial, por decirlo de esta manera. Porque este tema no es ideológico. No, inclusive ellos dicen que van a poner... No, pero hay gente que piensa que lo está atacando uno. Pero está totalmente equivocado. Es que mira, la responsabilidad es así. Digamos, hagamos un recuento histórico, hagamos una ruta del tiempo. ¿Cuántos gobiernos de derecha han gobernado el país hasta este año? ¿Y cuántos gobiernos de izquierda desde la historia del país? Ni siquiera estoy situándome en 1992, que fue la firma de los acuerdos de paz. Entonces estoy hablando de responsabilidades históricas que hay que determinar. Aquí ha habido una irresponsabilidad histórica en el tema de los recintos penitenciarios, del sistema penitenciario. Se ha tenido que hacer esfuerzos importantes en cada administración, y te lo conozco porque fui director de centros penales. En algún momento yo pedía un refuerzo presupuestario para arreglar, ni siquiera para construir, para arreglar recintos penitenciarios. Y de 25 millones de dólares que estaban solicitando, incluso para construcción de celdas, me dijeron afina el lápiz, en aquel momento afina el lápiz, y llegamos como a 11 millones de dólares. Hasta este momento yo estoy esperando eso. Pastor, pero mire, ¿cómo le van a decir y entonces, que afine, es decir, ponga el hierro más delgado? Ahora te cuento el esfuerzo que se realizó en aquel momento. Se construyó un penal de casi de máxima seguridad, que es el penal de Izalco, y los gobiernos de izquierda del FMLN continuaron en ese esfuerzo. Vaya, yo quiero plantearles, señores, esto que dijo el jerarca católico no lo he dicho yo, y cualquier cosa los van a excomulgar del libro de la vida. Monseñor Escobar Alas, Luis, voy con usted porque lo veo demasiado calladito, prudente. Alas dijo: los planes de seguridad no sirven. De la misma forma que Monseñor Escobar Alas dijo: señores, la reforma al sistema de pensiones no sirve, porque uno se pueden sentir ofendidos como el gran logro que han hecho en esta administración. No, ahí podemos ver cómo diferentes entidades se están pronunciando, pues en este caso la Iglesia Católica, cómo la indignación que se tiene ante la ola delincuencial ha calado hondo en muchas instituciones, tanto iglesias cristianas, Iglesia Católica, es decir, el gobierno... Haber sacado los carros a la calle. Exacto, es que hay que ver el tema de la seguridad, de verlo de una forma holística, en el aspecto de como mencionábamos, la prevención, represión. Es un buen negocio complejo. El tema de la delincuencia. Por supuesto. Escobar Alas dijo: nunca se ha querido solucionar el problema de la delincuencia. Yo entiendo que es un gran business para un montón de gente, la gran matazón todos los días. Entonces, la pregunta es: ¿qué hacer ante este problema? Espérame, yo quisiera como meter dos elementos. Preguntarnos a cada uno de los tres: ¿qué propone Julio? Espérame, se lo voy a proponer yo. No. Ok, yo fácilmente le haría una simple. Saco a la Fuerza Armada para los mareros y traigo a la CICIG para los políticos. Esa pregunta la han hecho varias gente funcionarios de gobierno. O sea, eso no es que sale casualidad. Si es que yo no soy el funcionario, hombre. Si quienes son gobierno son ustedes, y son ustedes los que deben de dar la respuesta. Yo te paro una opinión, pero yo no soy el responsable. Para eso ganaron y para eso hicieron. Pastor, pero se necesita ser científico de energía nuclear para saber cuál es la solución. No, mira, yo creo que no nos hemos integrado. O sea, hay intereses económicos en este problema de la delincuencia, evidentemente. Es decir, entre más delincuencia hay, las empresas de seguridad muy probablemente ganen más. Yo no sé si
Algunos de nosotros tenemos amigos o vecinos o familiares que estén en empresas de seguridad, o algunos de nosotros estemos insertados en eso, pues. Pero evidentemente, si la delincuencia es un problema, están ganando la venta de armas, está ganando la venta de Razor, está ganando la venta de las compañías de seguridad, las agencias, la venta de municiones, la venta de armas. Entonces la pregunta ¿Pero por qué? ¿Porque se los venden a los mareros? No, pero también tienen beneficio hoy los políticos, porque eso no, inclusive el Tribunal Supremo Electoral tuvo que movilizar centros de votación. Ese es el punto, ya no solamente es empresas de seguridad, armas, yo sino te que quisiera meter dos ingredientes en el primero. Estoy de acuerdo que en el tema de la represión tiene que ser contundente, pero dirigida a los maleantes, no a la población. Es el problema cuando la Fuerza Armada anda en tarea de seguridad pública también. Eso te iba a llevar. Porque ellos no tienen un protocolo de actuación como lo tiene la Policía Nacional Civil. Sí, pero explícame entonces cómo este país solo 2 años, muy bien, solo 2 años ha tenido Policía Nacional Civil. Porque desde el 94 desde los acuerdos de paz viene para acá con los grupos de tarea conjuntos. Es más, si tú revisas constitucionalmente, ustedes dos son abogados, lean el 168 numeral 12. También sus abogados. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Que se puede ocupar a la Fuerza Armada excepcionalmente y para un plazo determinado. Pero por si la sala ya se lo dijo. Ya, sí, pero ahí lo tenés. Y ahora, pero ¿dónde está la Asamblea? Sería, ¿dónde está la Asamblea? ¿Qué pasaría si guardás a la Fuerza Armada? Esa es otra valoración. No, la otra pregunta es, ¿y qué pasa con un gobierno de izquierda que fue guerrillero? Que dijeron que se tiraron a las calles por abusos de la Fuerza Armada y ahora llamas a la Fuerza Armada. Sergio, es que primero hay que ver la legalidad. Lo estás viendo el problema ideológicamente. O sea, estamos cayendo en el error de analizar el tema ideológicamente. Aquí el punto concreto es, hay un problema de inseguridad, hay problemas de territorio, hay problemas de extorsión, entre otras expresiones delictivas. Entonces, el tema es que policía y Fuerza Armada y Estado como tal debe tomar una decisión frente a ese problema que vos decís o que vos mencionaste, que la Fuerza Armada vaya a combatir a maras, y mencionaste el tema de la CICIG, que es un tema político que se podría analizar. Es decir, la Fuerza Armada para los mareros y la CICIG para que se entretengan los políticos. Y yo diría para políticos y otros sectores. Sí, no, para todos. Entonces, el tema es ¿qué rol le vas a dar a la Fuerza Armada respetando Constitución y tratados de derechos humanos? No, es que no podés hacer. Si hay que denunciarlo, no, es que mira, la formación es diferente. Es diferente. Sí. Que, mira, ¿por qué en la Constitución se crearon ministerios diferentes? La seguridad pública fuera de la Fuerza Armada. Por el concepto de cómo han sido formados. La Fuerza Armada solo tiene 2 roles fundamentales: la defensa del territorio y la integridad del mismo. No hay otra. No, inclusive, no solamente la formación. ¿No está en riesgo el territorio nacional? No, excepcional. No, es decir, el territorio en el sentido de que hay una invasión, ¿no? En el territorio que se haya perdido. Ese es tema de seguridad pública, no es tema de seguridad nacional. Mi tesis es que primero tenés que revisar la legalidad. ¿Qué va a pasar el día que un soldado en el ejercicio de sus funciones, hasta el armamento que usa, no es el adecuado es arma automática? Te puedes vos imaginar una ráfaga. Ahora andate a la policía con un escopetazo, usted que es especialista, te vas a pasar llevando un montón de personas que ni arte ni parte. ¿Y qué vas a hacer? En los planes de Renderos se dio un caso así, donde elementos del ejército mataron a una pareja. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que no se use, pero ponerle hay que los procedimientos adecuados, un protocolo, una finalidad. Mira, yo entiendo, porque hay que también al pan y al vino y hay que hablar las cosas correctas. Por ejemplo, esto también se habla tanto de los vehículos que han salido a las calles, y no es cierto que sean las grandes tanquetas. Hay buena parte de los carros que han movilizado Fuerza Armada son jeep y carros pequeños, y si vos vas a ver cuántos elementos hay tal vez un policía o 3 policías, un militar que están ahí situados. A la gente que está en el contorno le preguntas y la gente te dice que no quiten a esos carritos. ¿Pero para qué están? Bueno, o sea, ¿qué quieren ganar con eso? Hay un problema, hay un problema de la seguridad, que no solo es la victimización de producto de la delincuencia, sino la impresión que vos tenés
de la delincuencia. Fíjate que yo estoy contento leyendo unos periódicos que dice que el país ha aumentado 3 puntos en su imagen de país y que el turismo, el esfuerzo que se está haciendo en turismo le ha ayudado también a esa imagen de país. Sí. O sea, ¿qué significa eso? Que hay entre todo y todo, entre todos estos problemas, esfuerzos que se están realizando y como país que están dando resultados. Hombre, continuemos en esos esfuerzos. Y los problemas, yo no sé dónde lo has visto, pero te lo digo, bueno, le voy a hacer publicidad al Diario El Mundo. Mírate en las páginas de Diario El Mundo de este día, ahí aparece. Y no solo ese medio parece que lo citó, pero lo que yo digo es, si hay un problema, hay realidades que no las podemos. Hay que combatir esa realidad. Hay que combatir. Es decir, ya le di los números de los homicidios. ¿Y qué no estás viendo los resultados? Es una medida se evalúa por su resultado. Ahora yo los invito a ustedes, vayan a la Campanera después de las 9 de la noche. A la Iberia, aquí nomás. Es una realidad. Anda de aquella persona que vende su pan en las... Ese es el verdadero problema. A la asamblea en la noche, da miedo. Por los madrugones que hacen. Pero ese es lo que es la realidad, que es la que termina imponiendo. Yo no niego, Astor, de que han habido esfuerzos, cómo no. El tema para mí es que tiene que haber más ampliación para que todas las fuerzas se sumen en función de un objetivo. Señores, ustedes siempre totalmente de acuerdo. Al final se quieren poner ustedes de exquisitos, se emocionan. Pausa, volvemos. Señores, ya no hay tiempo para más. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Quisiera, porque ha venido repitiendo usted entre todo el programa que le van a decir que ojalá no lo amenace. No lo amenace, que ha sentido amenazado usted, o sea, lo veo así un poco como... ¿Necesita servicios de seguridad? No necesita servicios de seguridad. Lo que pasa es que hacen referencia obviamente a una noticia que se viralizó en las redes sociales y en el cual yo he decidido no hablar, Julio. Realmente cuando está expuesto el bien máximo, la vida, la de tu familia y la de tu persona, yo al final he documentado todo. Lo que pasa es que los colegas periodistas deben de estar muy atentos, porque el día de mañana no se vale que un funcionario público arremeta contra un colega periodista. Yo lo he dejado ahí porque para mí es un tema superado, pero en su momento se va a hacer lo correspondiente. Julio Valdivieso, muchísimas gracias, le agradezco por el tiempo. Un placer, caballero, gracias por habernos acompañado. Como siempre es un placer, Luis, tenerte en tu casa. Sí, gracias Sergio, y un tema de abundante importancia para nosotros como país. Claro que sí. Astor Escalante, como siempre, un placer. Igualmente. Gracias. Oye, y es un gusto tenerlos a los tres acá para abordar este tipo de temas al mejor estilo de 8 en punto, como debe de ser, sin andarle poniendo flores al asunto. Saludo rápidamente Cosavi de RL porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Yo me desplazo y les presento a ustedes la participación ciudadana de esta noche, que dice, según su criterio, ¿qué tanto cree usted que los puestos policiales en una zona de alta incidencia delincuencial realmente están reduciendo los índices de inseguridad? Hasta este momento siga participando porque 8 en punto no duerme. Le presento hasta este momento en tiempo real 298 votos, un 28% dice que mucho, un 24% poco, 22% nada, 26% que todo va a seguir igual. Se viene Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta el día de mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.